presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es El Poder del Conocimiento, el primer programa en Bolsa de Valores para toda Latinoamérica y el Caribe desde nuestro querido Santiago de los 30 Caballeros. Miren, hoy tenemos un programa especial, préstale mucha atención. Vamos a ver algunos eventos importantes que en esta semana deben de desarrollarse y que van a mover el mercado de las cientos de variables que tenemos. Toda la semana le vamos a traer este tipo de eventos, de sección, para que ustedes tengan una idea cómo los mercados reaccionan a las diferentes noticias y a los diferentes eventos económicos, ya sean geopolíticos, naturales, guerras, el problema de Rusia con Ucrania y todas esas noticias que nos llegan y cómo Wall Street interpreta esas noticias que afectan los mercados y evidentemente por descalificación afectan la economía mundial y nuestra economía. Vamos a ver qué nos dice la Reserva Federal y cómo impacta, cuál es el aterrizaje forzoso de esta economía que está en caída libre y que se fue, como diríamos nosotros, un buen dominicano en banda y que hay que aterrizarla antes que las cosas se compliquen más. Y la Reserva Federal comienza a tomar medidas drásticas en ambas direcciones y que van a perjudicar los mercados, la economía mundial y en consecuencia nuestra economía. Todos esos temas y muchos más en breves. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su construcción de dos torres, Everest Tower y Canis Tower. Pero esta torre especial emblemática, un condo hotel en un lugar exclusivo de la ciudad de Santo Domingo, como lo es el Piantini, es una innovación y un sublime atractivo turístico. Es el mejor instrumento en inversión que usted pueda conseguir, porque le va a producir un 20% de rentabilidad mensual mínimo. Ahora que en estos tiempos a nivel mundial el dinero no tiene ningún valor en los bancos comerciales por la política monetaria y por la agenda de la política monetaria, es la mejor inversión. Va a tener esta torre un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por esta gran visión y traernos esta torre emblemática a la ciudad de Santo Domingo con un diseño innovador y moderno. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que, como siempre, la economía tiene un toque mundial. Ya no es localista. Todo lo que pasa en los mercados, todo lo que pasa en cualquier parte del mundo, se va a reflejar en nuestra economía, de una u otra forma, ya sea positiva o negativa. O sea que todos los eventos que puedan pasar, ya sean de noticias, eventos naturales, guerras, secuestros, asesinatos, primer ministro, renuncia, todo eso va a afectar nuestra economía y la economía mundial cuando hay incidencia en los mercados. Por eso nosotros tenemos primero que analizar el mercado, ver dónde estamos, cuál es la posición de la bolsa, porque eso nos permite determinar cuál es la posición de la economía real. Y cuando descalificamos eso, podemos inferirla y entonces nosotros ver dónde está colocada nuestra economía y nuestros empresarios, nuestros industriales van a tener la oportunidad de tomar mejores decisiones. Porque
Fíjense que nuestro eslogan es el poder del conocimiento. Eso no es fortuito. Es porque el conocimiento de los mercados reduce los riesgos de su empresa. Y si usted puede reducir los riesgos de su empresa o de su industria, eso se traduce en una mayor rentabilidad. Mientras más usted conoce del movimiento de la bolsa, mientras más usted conoce cómo se afectan los mercados, su empresa será más rentable. De eso se trata esto. Porque por eso es que nosotros decimos siempre que los países desarrollados nos trazan las pautas porque ellos son los que saben de mercados. A nosotros no nos interesa todavía por más de 230 años. Entonces, mientras seamos apáticos, vamos a tener problemas con nuestra empresa. Y ahora que hay despidos masivos, Netflix ya se llevó altos ejecutivos, 450 empleados. Facebook se llevó 11,000 y son cientos de miles de millones de personas que van a perder sus empleos alrededor del mundo. Porque es el sistema. Entonces, tanto los bancos centrales poderosos, la Reserva Federal, Banco Central de Europa, People's Bank of China, el Banco Central de Inglaterra, están tomando medidas drásticas para aterrizar esta economía forzada. Y no hay aterrizaje forzado sin que haya consecuencias. Pero ¿quiénes nos trajeron hasta aquí? Ellos, con su mala política y la burocracia que tienen. Porque eso no quiere decir que ellos tomen las mejores decisiones en beneficio de nuestros países. No, señor. Ellos siempre van a tomar decisiones en beneficio de ellos personales. Porque todos esos ejecutivos responden a la élite mundial y ganan millones de dólares. Y para no perder su empleo, porque son empleados también, entonces responden a los intereses de la élite. Nuestro trabajo, nuestro pueblo deben de entender que mientras más sabemos de bolsa, pues menos vulnerables somos de los mercados. Porque compramos materia prima más barata, podemos nosotros proteger nuestras empresas, saber cuándo sube todo y cuándo baja, y entonces eso se traduce en menor riesgo y en consecuencia más bolsillo para nuestros trabajadores y más rentabilidad para nuestras industrias y nuestros empresarios. Vamos a ver, señor director, algunos eventos importantes, y antes de los eventos vamos a ver qué nos dice el Dow Jones esta semana. Esa es la número 1, mire, ahí lo vemos, cerró en 34.347 puntos. Ha tenido una ligera recuperación el Dow Jones, pero fíjese que no ha podido, todavía sigue negativo, no ha podido sobrepasar esa barrera. Debe de sobrepasar los 36.600 puntos para que podamos decir que la bolsa se recuperó totalmente y que vamos a tener una economía más saludable. La recesión es inminente, sí o sí. No hay forma de bajar la inflación. Acérquela, señor director, para que veamos un poquitico más de cerca esos números del Dow Jones Index. Entonces, miren, fíjense que lo pusimos ahí. Penetró esa barrera de 29.528 y esos 2 meses consecutivos cierra 34.300. Pero fíjense esa línea amarilla, esa raya, esa flecha amarilla en ese círculo magenta. Por debajo, todavía los indicadores en caída libre que está. Entonces, ¿quién está subiendo la bolsa? Bueno, muchísimos factores. Históricamente, en diciembre casi siempre tenemos rally de fin de año y las corporaciones de la bolsa que están comprando muchísimas acciones, lo que se llama share buyback, comprando sus acciones para atrás. Entonces, ¿cómo termina el mercado esta semana, señor director? La número 2, para que veamos, muy positivo, prácticamente todo verde, un panorama muy bonito, se ve la bolsa cerrando en verde, mucho dinero en la bolsa. Bueno, pero ese dinero tiene que ver con ellos también, tiene que ver con la compra de acciones y el rally de diciembre, como diríamos nosotros, los dominicanos. Todo el que se va a morir se alienta. Posiblemente este sea el último eslabón, la última subida de la bolsa antes de llevarnos a una recesión larga y profunda. Entonces, qué bueno que por lo menos en estos tiempos, en estos días, tenemos una bolsa un poquito más recuperada. Pero antes que la bolsa también, nosotros tenemos que ver cuáles son los eventos importantes que se van a producir, o varios de los eventos importantes, porque son cientos de variables. Nosotros solamente elegimos 5, y toda la semana vamos a traer 5 variables mínimo que nosotros pensamos que pueden tener mucho impacto en el mercado, que mueven el mercado y que en el corto plazo y en el mediano plazo afectan nuestras economías.
Entonces, para que los empresarios tengan una idea más directa de lo que va a pasar y de lo que ellos tienen que ver para proteger sus empresas. Es determinante eso, ¿eh? El conocimiento de la bolsa determina la eficiencia y la rentabilidad de sus empresas. Colócame la número 3, señor director. Fíjense, eventos económicos claves de la semana del 27 de noviembre, que es hoy, al 4 de diciembre, la próxima semana. Ahí vemos cómo se controla el mundo. Esas son las principales divisas que controlan el mundo. Eso es lo que controla el mundo, ¿eh? Nos guste o no. O sea que nosotros estamos ahí en ese globo terráqueo, pero las decisiones de esos poderosos es la que determinan hacia dónde nosotros nos vamos a mover. No son las decisiones nuestras. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. ¿Por qué es tan importante conocer esta variable? Bueno, porque nosotros sabemos así, en el corto plazo y en el mediano plazo, qué va a pasar con la bolsa y entonces qué va a pasar con nuestra economía. Porque si sube la materia prima, si usted tiene que comprar más caro, bueno, usted va a tener que erogar más dólares, buscar más dólares ahora para comprar eso. Eso le crea un problema en el producto final y le crea un problema a nuestras empresas, a nuestras industrias también, porque van a recibir menos ingresos en beneficio. Y cuando los empresarios y los industriales reciben menos ingresos, históricamente, cuando aumentan los gastos y bajan los beneficios, bueno, entonces cortan por los gastos. Y uno de los principales gastos inmediatamente es despidos de empleados, desafortunadamente. No queremos nosotros que sea así, pero es así. Es así como funciona el ciclo. Es así como funciona el mundo. Y ellos determinan hacia dónde va la economía mundial. Y nosotros debemos de preocuparnos primero por saber qué va a pasar con la bolsa para nosotros proteger nuestras empresas. Vamos a ver, señor director, algunos de esos eventos económicos que comenzando hoy van a ocurrir y que debemos de observar de cerca porque mueven el mercado. Esa es la número 4, señor director. Entonces, fíjense, dice aquí, Bank of Japan, Deputy Governor Masayoshi Amamiya speaks. O sea que ese gobernador del Banco Central de Japón va a hablar. Dice aquí, Bank of Japan, Deputy Governor March 28, 2018, March 2023. O sea que él ya hasta el marzo 23. La última vez que él habló fue en septiembre 26 del 22. Pero ¿cuál es la importancia de cuando él habla? Deputy Governor Masayoshi is to speak. His public engagement are often used to draw subtle clues regarding future monetary policy. O sea que lo que él diga nos da una idea a nosotros de cuál será la posible política monetaria que va a implementar el Banco Central de Japón. Bueno, porque el Banco Central de Japón tiene un peso de 13.9 en el movimiento del dólar y es uno de los países del G7, de las economías avanzadas, más avanzadas, entonces determina el movimiento de la bolsa. Entonces lo que él vaya a hablar hoy, entonces nos va a dar a nosotros, leyendo entre la superficie, posiblemente cuáles serán sus próximos movimientos en la política monetaria del Banco Central de Japón. Por eso es importante conocer esto. Entonces, esas noticias importantes que mueven la bolsa, nosotros tenemos que monitorearla muy de cerca. Y la número 5, señor director, la número 4.1, señor director, miren, el mismo Banco Central de Japón acabó de vender esta semana 81,000 millones de dólares de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Monthly changes en US dollar millions, 81 B, o sea, 81 billones de dólares de mortgage, de bonos del Tesoro de Estados Unidos vendió el Banco Central de Japón. O sea que en la medida que tanto China como Japón, si venden los bonos del Tesoro de Estados Unidos, eso debilita más el dólar y fortalece entonces otras monedas. Entonces, ¿por qué tenemos que monitorear esto? Bueno, porque si se debilita el dólar, entonces eso va a fortalecer otras monedas en las cuales nosotros tenemos negocio, como la parte de Europa. Entonces eso va a fortalecer el euro directamente, porque hay una correlación negativa con el yen y otras monedas, y a ellos venderlo, entonces ponen aprieto a Estados Unidos, los bonos del Tesoro, y el mercado se tiene que mover y se va a mover y puede moverse en ambas direcciones. Vamos a ver qué dice él hoy
para nosotros entonces monitorear lo que eso pueda tener, el impacto que pueda tener en la economía mundial y en los mercados. ¿Cuáles de otros eventos y noticias importantes van a ocurrir esta semana también? Esa es la número 5, señor director. Mire, OPEC Meeting, dice aquí, la OPEC, la última vez que se reunió fue en octubre 5 del 2022, de este año, octubre. OPEC meetings are attended by representatives from 13 oil-rich nations, o sea, 13 países ricos en petróleo. They discuss a range of topics regarding energy market and agree on how much oil they will produce. OPEC is responsible for nearly 40% of the world's oil supply. O sea, que ellos se van a reunir y que tienen por meta determinar cuál será la producción de crudo de petróleo. Pero la OPEC también es determinante para la oferta del 40% del crudo mundial. Entonces, esa reunión de la OPEC en esta semana es importante, porque si ellos cortan la oferta, entonces el crudo puede dispararse brutalmente. Entonces tenemos que monitorear esto para ver lo que va a pasar en los mercados, en la bolsa, y si sube el crudo de petróleo y si suben los derivados de la energía, bueno, pues entonces el gobierno tiene que buscar más dinero para comprar crudo de petróleo. Pero también sube el gas natural y suben todos los componentes del crudo de petróleo. Por eso es importante este tipo de noticias, porque mueve el mercado. Entonces, el trabajo de los profesionales en bolsa es monitorear todas las variables que se puedan dar. Son cientos de variables. O sea, en todos los países hay variables. Todos los países desarrollados hay variables que mueven el mercado. Y el mercado lo monitorea, todos los profesionales lo monitorean porque permite identificar y adelantarse a lo que va a ocurrir. Y la número 6, señor director, para que veamos otras más, Switzerland Gross Domestic Product, o sea, el Producto Interno Bruto de Suiza. Gross Domestic Product measure the annual change in the inflation adjusted value of all goods and services produced by the economy. O sea que todos los cambios de los bienes y servicios variables en un año, eso es el Producto Interno Bruto. Dice aquí, it is broadest measure of economic activity and the primary indicator of economic health. O sea que es un indicador que mide la salud de la economía, en este caso, la salud de la economía de Suiza. Bajó a 2.8, el anterior fue 4.7, Wall Street espera 3.0. Entonces, esa medida, dice aquí, the primary indicator of the economic health is stronger, expected number has been taken as positive for the franco suizo, and a lower than expected number is negative at the franco suizo. O sea, que si es negativo o positivo, tiene un impacto directo en el franco suizo. Pero el franco suizo, puede bajar con nosotros, director, tiene un peso de un 4.2 en el movimiento del dólar. Va a determinar hacia dónde se va a mover una gran cantidad de dinero y qué va a pasar en la bolsa a nivel de Europa, a nivel de Wall Street, y que impacta directamente las divisas. Le hemos dicho siempre, recuérdese, que la fortaleza de un país es la fortaleza de su divisa. Entonces, si esta noticia debilita el franco suizo, entonces fortalece otras monedas, pero entonces también crea un impacto en la zona del euro. Y la zona del euro el euro directamente tiene un 57.6% de peso en el movimiento del dólar. Y la número 7, señor director, para que veamos otra noticia más, que son 5, Germany Unemployment Rate. La última vez que leímos la noticia de Alemania fue en noviembre 2. The German Unemployment Rate measured the percentage of the total workforce that is unemployed and actively seeking employment during the reported month. O sea, son la cantidad de personas que están desempleadas y que están buscando empleo durante ese mes. A higher than expected reading should be taken as negative bearish for the euro, while a lower than expected reading should be taken as positive bullish for the euro. O sea, que una lectura negativa o positiva afecta directamente al euro, que tiene un peso en el movimiento del dólar de 57.6%. Entonces, si esto hace que el dólar suba, si esa medida hace que el dólar suba o baje, va a afectar directamente la bolsa, va a afectar a los inversores y, en consecuencia, en el corto plazo, afecta a las empresas. Porque si usted tiene que comprar un dólar más caro, producto de esta medida, entonces el gobierno
Si sube el dólar y sube el petróleo, por cada dólar que sube, pierde o tiene que buscar 50 millones de dólares más anual. Pero lo mismo pasa con las empresas. Porque si sube el dólar, sube el crédito. Entonces, si sube el crédito y sube el dinero, sube el producto final. Pero no necesariamente un aumento del producto final se traduce en una mayor demanda de bienes y servicios terminados. No necesariamente. Mientras más caro es el producto, menor es la demanda. Entonces, hay que mantener un equilibrio. Entonces, esta inflación que se le ha ido de las manos a los poderosos ha traído toda esta consecuencia que ellos tengan que actuar drásticamente en los mercados para frenar la inflación y aterrizarla. Y la otra, director, el otro evento importante es la número 8. Dice aquí, European Consumer Inflation Expectation. Esa es la inflación expectativa. La última vez que se leyó esa fue en la zona, en octubre 28. Consumer Inflation Expectation Number is a report by Eurostat that tries to forecast inflation forward. O sea, que trata de medir la inflación hacia adelante by analyze surveys and consumer all over the Eurozone, en toda la zona del euro. The impact of the currency may go both ways. O sea, que el impacto en el euro puede ir en ambas partes. A rise in CPI may lead to rise in interest rate and the rise in local currency. O sea, que si sube la inflación, va a tender a subir la tasa de interés del euro. Y si sube la tasa de interés del euro, el euro se hace más caro. Y entonces los empresarios que hacen negocio con Europa van a tener que buscar más euros. Afecta a las empresas directamente. Entonces, por eso que le decimos que mayor información en los mercados reduce el riesgo. Y eso se traduce en mayor rentabilidad para sus empresas. Porque estas noticias, estos eventos no son fortuitos, mueven el mercado. Y profesionales alrededor del mundo ven todas las variables que puedan tener un impacto directo en el corto plazo y en el largo plazo en la bolsa de valores. Y una de las noticias o de los eventos más trascendentales de esta semana y que muchas veces no nos damos cuenta, no le prestamos atención porque no vemos las cosas que tenemos que ver, es la Reserva Federal. Esa es la número 9, señor director. La Fed comienza a bajar. Fíjense que la impresión de dinero comienza a bajar la impresión de dinero. Y esto es grave y es crítico. La Fed comenzó a sacarle al mercado 95 mil millones de dólares mensuales. Pero ese es el producto, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. 95 mil millones de dólares sacándole al mercado. Pero entonces ellos están subiendo la tasa de interés. Y dice Wall Street que ya incorporó el alza de la Reserva Federal, que debe ser por encima del 5%, y apenas estamos en 4%. O sea que el próximo, por eso lo decimos, que los próximos 6, 7, 8 meses son críticos y son graves para el mundo, que va a depender de qué tan rápido ellos pueden terminar este ciclo y terminar la recesión mundial. Porque hay que terminarlo el ciclo, sí o sí. No hay forma, fíjense lo que vamos a decir, no hay forma que se pueda bajar la inflación a 2% si no se termina el ciclo. Entonces hay que terminar el ciclo primero para que podamos comenzar un nuevo ciclo con una economía más saludable y con una menor tasa de inflación. Pero ya el equilibrio de la tasa de inflación no es 2%, ya estamos hablando de 5%, para que usted tenga una idea de la gravedad del asunto. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos cuál es la inflación en Estados Unidos. Miren, 7.7, por esa era la inflación que teníamos en febrero antes de Rusia invadir a Ucrania. Esa es la inflación a nivel mundial. Country Region, 7.7 en Estados Unidos. Pero la política, si la inflación es 7.7 y la tasa de política monetaria es 4, todavía está negativa. Entonces, para buscar ese equilibrio, la Reserva Federal está decidido a continuar subiendo la tasa de política para poder frenar eso. No hay forma que lo pueda hacer. Entonces, aunque la bolsa esté subiendo por la compra de acciones de las corporaciones, bueno, la liquidez está saliendo. Esa es la número 11, señor director, porque fíjense, Global Liquidity se mueve en la misma dirección que el S&P 500 y que la bolsa de valores. Pero si la Fed le está sacando ya 95 mil millones de dólares mensuales al mercado, significa que la posible caída son dos armas letales.
sacarle dinero a la bolsa y subir la tasa de interés es como que usted tenga un paciente con un cáncer fulminante, con una, con una presión en 500 y la azúcar en 200. Ese paciente no se salva ya. Puede bajar con nosotros, señor director. No se puede salvar ese paciente. No hay forma de salvarlo. Porque si le está sacando 95.000 millones, que es el Producto Interno Bruto de la República Dominicana en un año, y se la están sacando todos los meses, y encima de eso suben la tasa de política monetaria, eso es letal para la economía mundial y letal para nuestra economía. Entonces, por eso le decimos a nuestros empresarios, a nuestros industriales, salen sus deudas. Este no es el mejor momento para endeudarse. Los próximos 6, 7, 8 meses del año 2023 van a ser críticos. Y si usted no toma las medidas ahora, muchas pequeñas empresas van a desaparecer, desafortunadamente. No hay forma que puedan sostenerse con ese panorama. En el próximo bloque vamos a ver qué ha pasado con la curva invertida, con las nuevas órdenes, y qué nos dice la bolsa a nosotros con relación a la política monetaria y cuál es ese equilibrio que la Fed tiene que buscar y que continuará subiendo la tasa de interés y sacándole dinero hasta que el ciclo y la economía tengamos una recesión larga y profunda. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esa inflación que tenemos ahora, 7.7% en Estados Unidos, era la misma inflación que teníamos en enero, hace 11 meses, vamos a tener 11 meses ahora. O sea, cuando ellos nos vendieron que la inflación era temporal y que el objetivo meta del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, era 2%. Teníamos 7% antes de Rusia invadir a Ucrania. Y nosotros, fíjense que teníamos cerca una política de tasa monetaria de 3% y que ya la tenemos en 8.50. Entonces, esa inflación ya hizo el daño que había que hacer en la economía mundial. Ya el daño es irreversible. Entonces, aunque la bolsa esté subiendo ahora, qué bueno, es el último estirón que le vamos a dar a la bolsa. La última parte, dice, todo el que se va a morir se alienta. Puede ser posiblemente lo que le llamemos ball trap, el último empujón de la bolsa, pero ya lo que había que corregir en la economía y que se pensaba que no debíamos de haber llegado hasta aquí, es imposible que no se corrija terminando el ciclo y finalizando esta economía, llevándola a una recesión forzada, porque no hay de otra sí o sí. Entonces, no es cierto que la inflación va a bajar a 2%, eso es imposible, eso ellos no lo pueden controlar. Ahora, lo que sí ellos pueden controlar es subir la tasa de interés indiscriminadamente para frenar esa inflación y bajar más esa inflación y sacar dinero del mercado. Como le dijimos que están sacando 95.000 millones de dólares todos los meses, o sea, lo que nosotros producimos en un año, la Reserva Federal se lo está sacando al mercado todos los meses. Estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Ya usted sabe que 95.000 millones es el PIB de República Dominicana aproximadamente. Eso le sacan a la bolsa, la Fed, todos los meses, en 30 días. Entonces, pero ese daño ya comienza a surtir sus efectos. Y las nuevas órdenes cayeron en su punto más bajo en las recesiones que hemos tenido anteriormente, jamás vistas. Entonces, porque el daño es irreversible ya. Lo dijimos aquella vez, que cuando comenzó la recesión, que la bolsa tocó fondo y que había penetrado los 28.600 puntos, que comenzaba la recesión, que lo dijimos en este programa como primicia, pues ya comienza a hacerle mucho daño a todos los sectores. Colócame la número 11, señor director, para que veamos la manufactura. Richmond Manufacturing Expected New Order, las nuevas órdenes cayeron menos 20%, o sea, de casi 60% positivo, menos 20%. En todas las recesiones nunca antes habíamos visto una caída tan brutal de las nuevas órdenes. Entonces, pero la Reserva Federal, que nos llevaron ellos con su agenda de política cero y de inyectarle liquidez al dinero porque la pandemia le dio la excusa, ahora están forzados a continuar subiendo la tasa de política monetaria. Pero eso aumenta el crédito suyo,
aumenta el crédito de su tarjeta de crédito, aumenta el financiamiento, dificulta el pago de los intereses de sus deudas. Entonces, cuando le decimos al pueblo dominicano que no se endeude, es que si usted tiene deuda ahora, trate de saldar sus deudas, trate de saldar su tarjeta de crédito. Si usted tiene unas vacaciones y piensa que no es necesario, pospóngala hasta el próximo año, a final del próximo año, porque los primeros 6, 7 meses son críticos, lo que viene en el 2023. Esto no es Luis Fernando García, es que los mercados nos están hablando de lo que viene. Colócame la número 12, señor director, para que veamos el equilibrio que quiere Wall Street. Miren, dice Wall Street que debe de tocar por encima de 5.09 la tasa de política monetaria US Terminal Rate, y apenas estamos en 4, o sea que tiene que seguir subiendo 1.5 más todavía, esperamos. Pero eso aumenta ya de plano la oferta de casas. Colócame la número 13, señor director, en 1.722.000 casas, o sea, la oferta está aumentando, porque si no hay quien compre, entonces aumenta las ofertas. 1.7 million housing units currently under construction, entonces está aumentando la oferta. Entonces, antes teníamos ya menos oferta, porque había mucho dinero, pero ahora comienzan a sacar 95.000 millones de dólares al mercado, a subir la tasa de interés. Son dos armas letales para la bolsa y letales para la economía del mundo y nuestra economía. ¿Eso en qué se traduce? Desafortunadamente, en despidos de empleados. Ya inclusive esa política monetaria desacertada comienza a cobrar fuerza, porque ahora la compra de carros usados también comienza a caer. Entonces la clase media, que no puede comprar un carro nuevo, algunas veces quiere comprar un carro usado. Bueno, en Estados Unidos comienza a caer. Esa es la número 14, señor director. Entonces, ahí podemos ver Manheim US Used Vehicle Value Index, o comienza a caer. Los reportes de las ventas masivas de carros usados han bajado porcentualmente de 240 el índice a 200. La tenemos ahí los vemos, menos 15 por debajo de cero. O sea, para que usted tenga una idea qué es lo que está pasando. Entonces, ese empuje de la bolsa subiendo, bueno, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, del último tramo de extensión y expansión de la bolsa. Las propias corporaciones que tienen dinero, cash, han salido a comprar sus acciones ahora para atrás, previendo de que cuando venga la recesión ya ellos han tenido su dinero en sus acciones. Entonces, cuando las cosas comiencen a mejorar y las acciones comiencen a subir, entonces ellos se van a lucrar y a servirse con la cuchara ancha, porque así es que funciona el mercado. El conocimiento de la información, puede bajar con nosotros, señor director, le permite a ellos penetrar el mercado, hacer las correcciones necesarias y entonces tener mayor rentabilidad en el precio de sus acciones. Pero si las acciones de ellos suben y ellos comenzaron a comprar acciones en el mercado libre, entonces van a tener más acciones en su poder y concentran más su riqueza en su poder. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, nada, pues nosotros no nos gusta la bolsa. Ellos sí saben lo que están haciendo. Colócame la número 15, señor director, para que veamos qué es lo que están haciendo. Miren, las corporaciones year to date, US Share Buybacks Authorization Announcement. Esa es hasta el día de hoy la autorización de acciones de compra para atrás por las corporaciones de Wall Street. 1.200, esos 1.200 son billones de dólares. O sea, no 1.2 billones, no, 1.200 billones de dólares. Cuando un billón son 1.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea de la cantidad de dinero que ellos están comprando las acciones. Entonces, esa compra brutal, descomunal en la bolsa, ha hecho que la bolsa suba poderosamente. Bueno, porque ellos controlan el mercado, le está entrando dinero por ellos. Mientras la Fed les saca por un lado y bajan las acciones, ellos aprovechan ese dinero que tienen en liquidez, están comprando acciones. ¿En qué se traduce eso? Bueno, un despido de empleados. Porque si yo gasto el dinero que tengo y compro mis propias acciones, no voy a invertir más en la empresa, yo quiero mis acciones para atrás, porque las voy a vender después. Después del próximo año comienzo a vender mis acciones. Entonces, por eso muchas acciones se han situado en una buena posición ahora, lo que le llamamos el rally de fin de año. Colócame la 16, señor director, para que veamos el posicionamiento del S&P. Miren, el 60% de las acciones del S&P de 500 están por encima del 200
MA, de la media de 200, o sea, el 60% de 500. Estamos hablando que 300 acciones están en esa posición. Es cierto que la inflación comienza a ceder, pero eso no garantiza por el momento que todo va a estar mucho más barato, porque todavía no hemos entrado en recesión. Esa demanda agregada no se ha barrido del mercado y se va a barrer del mercado esa demanda agregada. ¿Cómo se va a barrer? Sacándole liquidez a la bolsa y aumentando la tasa de política monetaria. Entonces los gobiernos, si gastan menos porque tienen menos dinero, la FED le saca dinero y sube la tasa de interés, va a barrer con esa demanda agregada. Y esa demanda agregada significa mayor despidos de empleados, porque si usted barre con esa demanda, alguien se va. Es así como funciona el mercado. Bajamos la inflación, llevamos la economía a una recesión, sacamos millones de empleados para su casa, enfriamos la economía y comenzamos un próximo ciclo. Pero ese ciclo nuevo que va a comenzar sin usted. Facebook se llevó 11,000 empleados ya. Netflix 450 de alta jerarquía. Lo mismo que todas las empresas que comienzan a cerrar tiendas. Entonces el próximo ciclo lo van a comenzar sin millones de empleados trabajando. Pero entonces usted se quedó con sus deudas. Si usted compró una casa en $2 millones o $1.500.000 y esa casa cuesta ahora mismo $1.300.000, ya usted perdió $200.000 de su casa, pero usted tiene la deuda de $1.500.000. Y si usted pierde su empleo, usted va a perder la casa. Perdió los $200.000 de down payment que usted dio. No puede vender la casa, porque si usted la fuera a vender, la tiene que vender $200.000 más barato. Entonces tampoco podría venderla ni siquiera para recuperar el dinero que usted dio adelante, de inicial. Así de complicado y así de brutal es el daño que se le ha hecho a la economía mundial por esa agenda. ¿Y quiénes iniciaron esa agenda? Bueno, los poderosos. Tenemos meses diciéndoselo aquí. Esta es una información de la élite para la élite y lo hacemos como un aporte a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos y al gobierno dominicano, para que protejan nuestros empleados, para proteger nuestras empresas y para saber lo que tenemos que hacer. Colócame el número 17, señor editor, para que veamos el Baltic Index, el Global Container. Mire, está bajando un 76%, bajado en su punto más bajo en 23 meses. Esos son los barcos grandes que han bajado ya. O sea que ya los empresarios nuestros no pueden decir que están pagando un flete carísimo. Eso es falso, de toda falsedad. Está bajando el flete. Eso significa que la inflación va a bajar, sí. ¿Cuándo es? Debe de continuar bajando. Ahora, la curva invertida, que es la parte crítica, la número 18, señor director, nos dice a nosotros qué tan cerca está la recesión. Nunca antes que se invierte la curva de rendimiento, dice ahí, a recession is imminent when 50% of the yield curve track enter inversion. Cuando el 50% de la curva invertida entra en el 50%, la recesión es inminente. Pero estamos en 70 y 60% y subiendo. Entonces, no hay forma, es brutal lo que viene para abajo. Entonces, les decimos por eso que no se endeude ahora, porque los mercados no están hablando. Y los profesionales en bolsa, los que controlan el mercado, los que tienen el dinero lo saben. Y lo van a sacar su dinero y comienzan a retirar su dinero. Cuando la FED vende 95,000 millones de dólares mensual, está retirando el dinero. Y cuando sube la tasa de interés, le está creando a usted un problema con los pagos suyos de intereses. Porque tiene que frenar esa inflación, porque se le está saliendo de la mano, ya se le salió de la mano. ¿Por qué? Por las mentiras que no hablaron. Porque no dijeron que eso era temporal por 2 meses. Colóqueme la número 19. Los fertilizantes comienzan a bajar 39%. Es un punto importante para los alimentos que tienen que bajar, pero lo van a bajar a un precio. El costo que vamos a pagar es altísimo. Entonces, la número 20, señor director, porque el costo que se va a pagar, miren, ese es el Shanghái, los fletes de Shanghái a Los Ángeles bajaron un 83%, ya, de plano. O sea, los que productos finales se tienen que comprar más barato. Ahora, la parte más crítica y que me llama la atención es que los trabajadores norteamericanos, producto de esta crisis creada por los poderosos, no han podido mantener el ritmo de ahorros que tenían en los bancos. Y prácticamente está en cero. O sea, no hay forma ahora que un trabajador común y corriente pueda ahorrar por el alto costo de la vida. Entonces, dicen, pero yo estaba mejor antes. Bueno, pero ¿quién nos llevó hasta aquí? Bueno, nos ha traído hasta aquí los poderosos. Y nosotros que no nos gusta la bolsa,
que no nos gustan los mercados, no nos damos cuenta cómo hemos llegado hasta aquí. Por eso es importante saber de quiénes escuchamos las informaciones. Porque ahora dice un expresidente que el Banco Central simula el crecimiento de la economía. Bueno, pero él fue gobernador del Banco Central suyo por 3 periodos consecutivos. O sea que ahora el Banco Central es un simulador. Simulador es usted, que simuló siempre entonces el crecimiento. Es para que usted tenga una idea cómo quieren pescar en río revuelto. Colóqueme la número 21, señor director, para que veamos. Miren, ese es el ahorro, está prácticamente en cero. Excess real disposable income since 2020 is now in zero. O sea que los trabajadores común y corriente no pueden ahorrar ahora por el alto costo de la vida. Entonces, la curva invertida sigue haciendo estragos, no solamente en Estados Unidos y en República Dominicana, en toda parte del mundo. En Alemania también, esa es la número 23, señor director. 22% German, 2 years, 10 years yield spread. La diferencia entre 2 años, la política de 2 años y 10 años en los bonos alemanes, menos 22%, negativo. No se sostiene la economía alemana, que es la más poderosa de la zona del euro, de todos esos países en el euro. Alemania es el más poderoso. Entonces está negativo 22. Entonces el dinero todos los días menos valor. ¿Qué es lo que nos dice eso? Bueno, que en la medida que ellos fuercen una recesión global, usted pierde su dinero y ellos confiscan ese dinero, porque entonces cuando usted vaya a buscar su dinero, si usted perdió su casa, bueno, le van a confiscar su casa, usted va a tener que pagar las deudas que usted tenga. Entonces prepárese para lo peor. Entonces trate ahora de gastar lo menos que usted pueda. Y a nuestros empresarios que traten de no financiarse ahora, porque la tasa de política monetaria va a seguir subiendo. El dinero se va a seguir encareciendo, el crédito va a seguir subiendo, el crédito en la tarjeta, en los financiamientos y los intereses van a seguir subiendo. Entonces, eso nos dice a nosotros hacia dónde nos vamos a mover. Colócame la 25, señorito, para que veamos la explosión total. Miren, esa es la volatilidad del mercado. Nunca antes la volatilidad se había disparado tanto. Está ahora en su punto más alto jamás visto. Toda la vez que ha pasado eso, hemos tenido una recesión. Ahí los vemos. Recession shade. Esas barras rojas son las recesiones. 4 recesiones. Cada vez que eso pasa y está en su punto más alto la volatilidad, siempre tenemos una recesión. ¿Y cuál es la curva de rendimiento? La número 26, señor director. Para que entendamos, miren, 3-month 30 year. A 3 meses, la política de rendimiento es 4.28. A 30 años, 4.03. Se invirtió en el 89. Hubo una recesión 90-91 y una recesión en el 2000. También hubo una inversión en el 2000 y la recesión terminó en el 2001. Hubo una inversión en el 2006 y tuvimos una recesión 2008-2009. Tuvimos también una inversión en el 19 y una recesión en el 20. Y tenemos ahora una inversión en el 2022, porque 3 meses son 4.28 y 30 años 4.03. Entonces la recesión, ¿cuándo es? No lo sabemos, pero está cerca ya. Está cerca. Entonces qué bueno que nosotros tenemos que hacer esto, porque nos dice a nosotros dónde está colocada la economía nuestra y la economía mundial. Porque de ahí es que vamos a determinar cómo vamos a proteger nuestros empleados y las medidas que debe de tomar el gobierno a partir de ahora, en este año que viene, que nos faltan días, 30 y pico de días para que finalice este año. Entonces, en el próximo año, trate usted, si usted es empresario, si usted es industrial, si puede saldar su deuda, sáldela. Trate de no endeudarse los primeros meses, por lo menos los próximos 6, 7 meses. Porque lo que viene con esta curva invertida no es nada halagüeño. Y la explosión total y el colapso de la economía mundial es inminente. Y en consecuencia de nuestra economía y millones de empleados, vendrán miles y millones de despidos producto de esa inversión. Entonces el colapso de nuestra economía también estará en el 2023 garantizado. Depende de usted ya proteger su empresa, proteger su industria y proteger sus empleados. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita
conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó